Feliz noche, mis queridos socios de aprendizaje. Estamos por aquí estrenando una, una marca en la nariz. O sea, es que me está creciendo la nariz como Pinocho porque dije alguna mentirita el día de hoy. Una mentirita de lujo, diría yo. Así que, bueno, estamos muy contentos. Por ahí se conectó ya Rodolfo Aramayo. Que bueno, estamos teniendo una asistencia maravillosa. Ah, Nicole, la Chipataki, se conecta también con mucho gusto. Barry Vincent, hola Barry, ¿qué tal? ¿Cómo estás? How are you? Good to see you, my dear friend. Bueno, estamos hablando el día de hoy de autoconcepto. Mucha gente se refiere a este tema como autoestima. A mí no me gusta mucho el concepto de autoestima, me gusta más el autoconcepto. ¿Qué concepto tengo yo de mí mismo como estudiante? ¿Qué concepto tengo yo de mí mismo como facilitador? Y cómo el facilitador contribuye a que el socio aprendizaje fortalezca su autoconcepto para que así se expanda a su máximo potencial. Nosotros los facilitadores somos capaces a través del uso de las sugestiones y las desugestiones de lograr que los socios de aprendizaje lleguen a su máximo potencial fortaleciendo su autoconcepto. Qué bueno que se conecta Ayerin Riera desde Armenia, Colombia, y Javier Estrella desde Puerto La Cruz, Venezuela, ese hermoso lugar en mi país natal. Ernesto Lloren está conectado desde Toronto, Canadá. Bueno, siguen sumándose gente maravillosa. Ya se conectó Edwin desde San Antonio, no de Texas, sino de Miranda, Venezuela. Que bueno, bienvenido Edwin. Bueno, la intención de los facilitadores es lograr inspirar, motivar a los socios de aprendizaje, aunque dicen por ahí que la gente hace las cosas por sus propias razones y no por las nuestras. O sea que nosotros no somos capaces de motivar a otros, sino que las personas por sí mismas se mueven hacia donde quieren ir. Lo que nosotros hacemos es presentarle una oferta atractiva desde el punto de vista educativo para que ellos se muevan buscando el aprendizaje. Y los maestros, al igual que los padres, las personas que educan a niños, yo he tenido durante esta semana alguna relación con personas que no son padres, pero sí se comportan como tales, porque o son padres sustitutos, o son padres adoptivos, o simplemente tienen la responsabilidad de educar hijos que no nacieron de su relación, sino que llegan a ellos por alguna razón, a veces un poco dura, como es el caso de los refugiados, de los niños refugiados que están llegando en grandes cantidades a algunos países europeos y también aquí a Canadá y a los Estados Unidos. Son pocos los refugiados que yo escucho que reciben en los países latinoamericanos. Si alguien conoce a ese respecto, me gustaría que me escribiera para conocer si hay experiencia de refugiados recibidos en países de América Latina. A veces hay personas que son tan caritativas que van allá más de sí mismos. Yo recuerdo a Abraham Reyes, que fue la persona que cedió su casa para que funcionara el sistema de educación de Fe y Alegría allá en Venezuela. Y Fe y Alegría hoy atiende más de 20 millones de personas. La última vez que revisé llevábamos como 18 países, incluidos Timor Oriental y Haití. En el caso de algunos países de los de América Latina, Fe y Alegría atiende más de 1 millón de personas, por lo menos en Perú, lo sé así. También en Colombia
en México, en todas partes. Y eso empezó porque Abraham Reyes cedió la planta baja de su casa, que era una casa humilde en una zona muy pobre de la ciudad de Caracas, y allí el padre Vela, que se llamó el fundador de Fe y Alegría, montó su casa. Y fíjense, precisamente estamos hablando de autoconcepto, y una de las cosas que trabaja Fe y Alegría es el autoconcepto, el orgullo. Cualquiera que conoce un poquito de la obra de Fe y Alegría sabe que los estudiantes de cualquiera de las unidades educativas de Fe y Alegría siente un profundo orgullo de su escuela, ya sea escuela primaria, secundaria, pues ellos tienen incluso ya tienen hasta universidades que dan doctorado. Y bueno, cualquiera que ha estudiado en Fe y Alegría se siente orgulloso. Yo, por ejemplo, me siento extremadamente orgulloso de haber estado vinculado a esta obra desde muy temprana edad. Ya desde los 6 años de edad yo estaba vinculado a Fe y Alegría, y así lo estuve durante todos estos años hasta hace muy poco. Ahora tengo que volver a retomar después de mi recuperación de salud. Pero lo que nosotros hacemos es buscar que el educador, el facilitador, se dé cuenta que el sistema educativo en muchos momentos ha ido en detrimento del autoconcepto de los estudiantes. ¿Y cómo? Bueno, primero, los lugares donde se dan clases son lugares agrestes. No necesariamente tienen que estar en países pobres. Ni tienen que. Yo he visto aulas en aldeas que no tienen ni siquiera electricidad, ni piso, ni lugares para sentarse, no tienen nada, y son lugares extremadamente felices. Mientras que por el contrario he visto aquí en los Estados Unidos y en otras partes de los países desarrollados, he visto aulas que tienen todo, pero que le falta humanidad, y la gente no se siente feliz entre sus paredes. Los estudiantes no están orgullosos de ese centro de estudios, ni están orgullosos de sus docentes. Y también los docentes no están orgullosos de sus estudiantes. Hace poco publiqué ahora estoy haciendo la publicación cada día de un libro de los que yo acostumbro leer o he leído, y publicaba precisamente el libro de un docente norteamericano que ha impuesto un modelo de educación aquí en los Estados Unidos, Ron Clark, y él, una de las cosas que trabajaba muchísimo era el autoconcepto de sus estudiantes, que sus estudiantes se sintieran orgullosos de que él fuera su docente, de que ellos fueran estudiantes, de que ese era su grupo. O sea, ese sentimiento de comunidad, de aprendizaje, es importantísimo a la hora de, mira que lo que es verdad no se oculta. Ahí se anota mi amigo José Francisco Aranguren, que creo que está en este momento en Europa, no sé en qué ciudad. Me gustaría que mi amigo, el sacerdote jesuita José Francisco Aranguren, a quien conocí precisamente por Fe y Alegría, me diga en qué ciudad está. Y también mi querida Ángela Romero se conecta, creo que está en Caracas. Le envío un enorme abrazo. Nos estamos afirmando que aquellas personas que se pueden sentir en una clase inválidos, desechados, descartados, que piensan que sus padres, por ejemplo, opinan que ellos no valen, que ellos no sirven, porque incluso muchas veces los padres cometemos el error de dirigirnos a nuestros hijos de forma impropia y decirles frases como: no vas a servir para nada, si no haces esto, no sirves, qué bruto que eres, o cualquier otra de esas frases descalificadoras, y luego eso queda como hierro candente en la mente de nuestros
hijos, de nuestros estudiantes. Si por el contrario las frases que emite el facilitador son frases poderosas que rescatan el autoestima, el autoconcepto de la gente y hacen que se sientan mejor después del contacto con su facilitador o con su docente que como se sentían antes, y eso ya es suficiente. Hoy, por ejemplo, un amigo en Venezuela me preguntaba, Luis Felipe, y yo le decía precisamente que lo importante de optar por dar retroalimentación, por el contrario de criticar, yo considero que la crítica sana no exista. La crítica de por sí es un hecho, bueno, tú sabes, a veces las palabras, dependiendo del contexto, ¿no? A veces hablamos de los críticos de cine y cosas por el estilo. Pero en el caso de la crítica de persona a persona, a mí no me agrada. A mí me agrada la retroalimentación. Me dice José Francisco que ahorita está en Barcelona, España. Espero que vaya a visitar a mi hija Aliet allá en Barcelona, que estoy seguro que se alegrará muchísimo. Después me escribe para darle los datos de mi hija Aliet, con quien conversé hoy precisamente con ella y su hermoso hijo, mi nieto Matías. Y una de las cosas que es poderosa es cómo la madre se comunica con su hijo, con sus hijos, con sus hijas. ¿Qué les dice? ¿Cuáles son los mensajes que les dice? Y también cómo ese docente se comunica. Yo, por ejemplo, veo muy a menudo las fotos de José Francisco con sus estudiantes y noto el profundo amor que él les expresa, y también es recíproco de parte de sus estudiantes, y eso ya es campo ganado para el aprendizaje. Cuando las actitudes se enseñan desde el ejemplo, eso queda íntimamente incorporado en el quehacer del estudiante. Cuando el docente es un ejemplo con su actitud, el estudiante le es mucho más fácil modelar esa actitud. Por otro lado, es importante que las creencias que nosotros tenemos las pongamos en entredicho, que las evaluemos, porque a veces nuestras creencias limitan nuestras relaciones. Ahora, por ejemplo, el día de ayer ocurrió aquí, ya es notorio en todo el mundo, el hecho catastrófico de un ciudadano, creo que de Uzbekistán, que ha realizado un ataque terrible, un ataque terrorista aquí en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York. Cuando yo me pongo a pensar, ¿verdad?, que ese hombre es hijo de alguien, es hijo de un sistema, es hijo de unos maestros, es hijo de unos educadores religiosos. ¿Qué tiene que haber pasado en la vida de ese ser humano para que llegue a convertirse en un asesino terrible como ese que vemos ejercer semejante acto terrible contra la humanidad? Por cierto, que si alguno de mis amigos de Argentina está conectado, les expreso mi más profundo pesar, porque además algunos de las personas que murieron es terrible. Es una ciudad que yo le tengo un profundo amor, que es la ciudad de Rosario, en Argentina, que murieron 5 personas y hay una persona herida de esa ciudad también. Es terrible, ¿no? Para mí, porque esa es una ciudad que le tengo gran profundo afecto. No, cualquiera de las personas que falleció me mueve a la conmiseración y al dolor, pero eso es especialmente porque Rosario es una ciudad muy querida para mí. Me dice José Francisco que tengo razón y que eso impacta mucho más de lo que nosotros pensamos. Bueno, sí, así es. Impacta hasta el punto de dejar una estela. A veces yo reconozco, por ejemplo, la estela que dejaron mis docentes de la primaria.
la señora Chepita, el profesor Arconada, los docentes que me educaron en el colegio Gonzaga, el colegio de los jesuitas en Maracaibo, y me doy cuenta de muchas cosas que yo hago hoy que son herencia de esa educación que recibí a temprana edad en la escuela, en el colegio Gonzaga. Pero también encuentro a mi papá, encuentro a mi madre en muchas de las actitudes de mis hijos. Y yo digo, oye, ¿por qué veo a Andrés Miguel o a Adrián Antonio o a Liet o a Alexander Daniel y veo a mi papá o a mi mamá? La verdad es que no estoy viendo solamente a mi papá y a mi mamá, porque ellos no los conocieron o tuvieron muy poco contacto. En el caso de Adrián Antonio lo vio cuando niño, también a Liet lo vio como bebé, pero no los conocieron los abuelos. Entonces, ¿por qué? Porque vieron a mi hermano Armando y me vieron a mí. Y muchos de los ejemplos que yo les doy, bueno o malo, están siendo emulados en sus conductas. Ahorita, por ejemplo, veía una foto de Gaby Mares, que acaba de conectarse por allá por Dallas, Texas, que la acabo de ver conectada al Facebook Live, y veo una foto de ella con su esposo y sus hijos. Y me doy cuenta del parecido enorme que tienen los hijos con sus padres, y me doy cuenta del reflejo que producimos nosotros en nuestros hijos, hasta con la genética. Entonces, estas cosas son importantísimas porque el facilitador conoce y interpreta. Y claro, cuando interpreta, se deforma una creencia. Entonces, de pronto, esa creencia no es una creencia poderosa, no es una creencia potenciadora. De pronto veo, y yo soy una persona de origen hispano, de tez blanca, y me toca una persona de origen africano, de tez negra, y las creencias que traigo, que muchas veces no me doy cuenta que las tengo, pueden influir en mi relación con mi estudiante que tiene esa característica. Ayer, por ejemplo, el secretario de Estado norteamericano expresaba una opinión respecto al general Robert Lee, el líder militar de los estados del sur en la guerra civil norteamericana, y se expresaba con él con admiración. Y resulta que para mí, por ejemplo, que me gusta estudiar la historia, Robert Lee me parece un traidor a la patria. O sea, y claro, si yo digo eso, a lo mejor un estudiante que está ahí, que es del sur de los Estados Unidos, se puede ofender. Entonces tengo que tener mucho cuidado con mis expresiones, porque puedo dañar una relación con un estudiante por una declaración de carácter político como es esa, porque eso es una declaración de carácter político. Yo, por ejemplo, no puedo admirar a una persona que defendió la esclavitud o que defendió la separación de los Estados Unidos. Pero fíjate que el estudiante puede estar influido por de dónde proviene, de dónde son sus padres, de cuál fue su educación primaria, secundaria. Entonces ahí entramos en conflicto de creencias. Cada vez que aparece la raza, el credo religioso, el credo político, la conducta sexual, el género, empiezan a aparecer nuestras creencias que pueden condicionar nuestra relación con el estudiante. Y allí es donde el facilitador tiene que buscar. No somos perfectos, lo sabemos, pero tenemos que buscar por lo menos que nuestras creencias no vayan a mediatizar nuestra relación con nuestro estudiante. También un saludo para ti, mi querida Gaby Mares. Espero que todos estén bien por casa. El enfoque de la enseñanza del pasado, vamos a decir del pasado reciente, de estos últimos 100 años, o sea, a veces yo me pongo a observar el proceso y me doy cuenta que es casi como que hubiéramos vivido en la edad de piedra y que todavía hubieran dinosaurios, pero los dinosaurios no son dinosaurios animales, sino dinosaurios humanos que dan clases. O sea, a mí me hace recordar
el programa aquel maravilloso de dinosaurios que teníamos, no sé si algunos tienen edad para recordarlo, era una familia de dinosaurios y todo era un ambiente de dinosaurios, pero a veces yo veo a maestros y profesores que lucen como dinosaurios de los modelos mentales que están expresando en clase, de ver cómo manejan su clase, de ver cómo manejan su relación con los estudiantes, de conocer cómo se quedaron en el pasado respecto a la aproximación al modelo educativo. El talento brillante se presume, eso es un hecho, eso lo dice Georgi Lozanov. El talento brillante, la brillantez se presume. O sea, si cada ser humano es una fuente de talento y es un brillo, decía, todos los niños han nacido bien, decía esa frase de los derechos del niño, por cierto que es una frase que tristemente fue usada en forma de código para comunicar que las bombas de Nagasaki y de Hiroshima habían realizado su labor de destrucción. Cuando lanzaron la bomba, creo que fue la de Hiroshima, la frase clave por la comunicación que tenía el avión con su comando, decía, todos los niños han nacido bien. O sea que las bombas habían causado su destrucción. Pero de forma extraordinaria, una mujer también, la esposa de Franklin Delano Roosevelt, que fue redactora de los derechos del niño, puso esa frase como preámbulo de los derechos del niño. Todos los niños han nacido bien. Y esa frase es un hecho. Todos los niños han nacido bien. Incluso a mí me viene muchas veces cuando estoy observando criminales terribles como los que ahora vemos y hemos estudiado, y me pongo a pensar que alguna vez fueron ese niño que nació bien y que alguien influyó negativamente destruyendo ese talento, esa brillantez, esa inteligencia, y todo ese talento y toda esa brillantez y toda esa inteligencia se dirigió hacia el mal. O sea, esa persona no llegó sola allí, llegó de la mano de quien lo educó o lo cultivó. La semana pasada hacíamos referencia vamos a ver qué me dice aquí. Me dice Edwin que se acuerda de la serie de los dinosaurios. Incluso dice, en la naturaleza sucede eso, como se dice, el mono ve y el mono hace. Bueno, no te entiendo muy bien. ¿Tú entiendes esa frase? En la naturaleza sucede eso, incluso como se dice el mono ve y el mono hace. ¿Por qué? Por la imitación, ¿será? Bueno, algunos hacemos por imitación, pero todos somos hijos descendientes de primates, así que el modelaje, como bien dice Edwin, es eso lo que hacemos. Despreciamos el fracaso, y resulta que el fracaso ha llevado a escalar montañas. Yo, por ejemplo, que me gusta hablar con gente que realiza escalada, ellos me hablan de su fracaso y me hablan con alegría y con entusiasmo. Me caí, me dio un tortazo, me fracturó la clavícula, y tú quedas así como, ¿cómo es posible? Esta persona está celebrando que se cayó y que se hizo un daño terrible y que tuvo que estar hospitalizado no sé cuánto tiempo, porque resulta que eso lo fortaleció y lo hizo llegar a donde antes no había llegado. Entonces nosotros le tenemos mucho miedo a fracasar. Y claro, como no nos da temor a fracasar, tampoco emprendemos. Y como no emprendemos, entonces no logramos. Y entonces nos sentimos frustrados. Y muchas de las cosas que las personas hacen es pagar su frustración.
a veces yo veo, lo he conversado con algunos amigos míos, uh, como Alfredo Carrera, que se conecta desde allá desde Quito, o José Finol, que se conecta desde Perú. Yo he hablado con mis amigos y les he dicho que muchas veces la profesión de educador en Latinoamérica ha resultado el refugio de quienes fracasan en otras carreras. Y eso es terrible, porque entonces los verdaderos educadores, los que tienen una esencia de servicio, que de verdad les importa muy poco el tema del dinero y que viven austeramente con muy pocos recursos y adelantan su vida de forma que no necesitan demasiado, porque una persona es tan rica cuando menos necesita y no cuanto más tiene, ¿no? Entonces, esas personas que son verdaderos educadores muchas veces son descalificadas porque los ponen a todos en el mismo pote. Es verdad, las escuelas de educación se han convertido en el recipiente de muchos fracasados de otras carreras, y eso se traduce en que las aulas de nuestras universidades, de nuestras escuelas, de nuestros liceos, se ven plenos de docentes mediocres que lo que hacen es perjudicar a nuestros estudiantes. Tú sabes, cuando yo veo a mi amigo Alfredo Carrera trabajando como facilitador, con esa excelencia que lo caracteriza, y me siento como orgulloso de oírlo expresarse con sus hijos, con su esposa Chayo. Yo digo, ¿de dónde viene este hombre? Bueno, resulta que le revisas la historia y entonces consigues a su padre, que es un hombre extraordinario. Entonces ese hombre extraordinario educó de forma extraordinaria a su hijo, y ese hijo educa en forma extraordinaria a los hijos de él, y claro, es una familia extraordinaria. Cuando eso pasa, a mí me queda la certeza de que los docentes con los que se consiguió Alfredo Carrera en su primaria, secundaria, universidad, en su posgrado, en toda la carrera, incluso hasta en las empresas donde trabajó, colaboraron con que él fuera el hombre extraordinario que él es, que el facilitador que él es hoy. José Briceño, que está conectado desde aquí, desde la ciudad de Landon, en Virginia, yo lo veo como contratista de obras civiles. Veo lo que hace, veo cómo trata a su esposa, veo cómo trata a sus hijos, cómo trata a su familia, y me doy cuenta que él también es el producto de un sistema educativo totalmente diferente al de Alfredo, pero al final el resultado es el mismo, la excelencia. Entonces, el autoconcepto del estudiante se construye en ese camino, y por eso es que el facilitador tiene que ejercer todo su poder para lograr que ese talento brillante, esa persona extraordinaria que le entrega la vida, cuando deje de la relación facilitador-socio-aprendizaje, se vaya mejor que cuando llegó. Espero que ustedes también el día de hoy hayan pasado un rato agradable con esta conversación acerca del autoconcepto y la educación. Que tengan una feliz noche. Saludos a sus familias y nos vemos como siempre el próximo miércoles a la misma hora, 7 de la noche, hora de Nueva York. Por favor, revisen, porque no me acuerdo cuándo es que cambia la hora de invierno aquí en la ciudad de Washington. No vaya a ser que vaya a meter la patita. Busquen las 7 de la noche, hora de Nueva York, y nos vemos la semana que viene. Que tengan una feliz noche y una feliz semana. Nos vemos en el espejo.